Secrets and Mask, Hermione. Capítulo 22. Otro que muerde el polvo. 18 de abril. Las semanas posteriores a la audiencia de Hermione con Voldemort fueron borrosas. Un maldito borrón infestado de gritos empapado de sangre de pesadilla. Una vez que Voldemort tuvo la seguridad de que el Demon Hex era efectivo, se obsesionó. Se emborrachó con sed y exigió que su joya preciada se utilizara en cada oportunidad. La llevaron a misiones casi a diario. La arrojaban bajo el Hex, la obligaron a atacar y a matar a miembros de la Orden en cada base y misión encubierta que se presentó. Para empezar, eran misiones más pequeñas, desarmando bases muggles, invadiendo aeródromos y destruyendo los tanques y helicópteros que Voldemort despreciaba. Los ejércitos muggles claramente habían sido informados de antemano sobre la posición de Hermione dentro de la Orden. Deben haber sido informados sobre su importancia para Harry y el resto de ellos. Ella lo sabía, porque cada vez que un soldado muggle la veía, cada vez que la miraban bien a la cara, bajaban sus armas, y luego Hermione los masacraba sin piedad. Dondequiera que estuviera Malfoy, ella era arrastrada para seguirlo, otro perro con correa. Permaneció a su lado en cada excursión mirándola a los ojos, asegurándose que no se librara del maleficio. Su correa, antes del final de la tarea, un guardaespaldas que no quería y ciertamente no necesitaba. Ella era absolutamente letal mientras estaba bajo el maleficio. Todos podían ver eso. Ella era aterradora, implacable, inhumana. Los mortífagos que los acompañaban en las misiones, los que se habían reído y silbado insultos degradantes cuando se unió a ellos por primera vez, ya no solo le estaban dando un amplio nacimiento, prácticamente se inclinaban a sus pies, asombrados por su brutalidad y frialdad. La oposición nunca tuvo una oportunidad. No había una maldición demasiado oscura ni un hechizo demasiado brutal que ella no lanzaría. Hermione cortaba a la gente por la mitad con solo un maleficio. Explotaba sus pechos de adentro hacia afuera, sacaba los brazos de sus cuerpos y cortaba las gargantas de los soldados con tanta severidad que casi los decapitaba. Ella no perdonaba a nadie. Ni un solo rehén fue tomado cuando estaba siendo utilizada. El maleficio simplemente no lo permitía. Trató de no pensar en las personas a las que había matado. Trató de difuminar sus rostros en su mente. Trató de decirse a sí misma que esto era algo bueno, que les había ahorrado a los pobres desgraciados más dolor, salvándonos de horas y horas de cruel y bárbaro interrogatorio, que les había concedido una misericordia tortuosa. Trató de decirse eso a sí misma, pero al final supo que no era cierto. No ayudó en lo más mínimo. Todavía eran personas, todavía hombres y mujeres que la habían mirado a los ojos muy abiertos y aterrorizados antes de que ella les quitara la vida. Todavía la perseguían por la noche, la atormentaban en sus pesadillas, coreando que era su culpa, que debería haber dejado morir a Malfoy, que debería haber empujado a Colin fuera del camino y dejar que la Avada la matara hace tantos meses. Se estaba volviendo loca, con la necesidad de superar el maleficio, de encontrar una escapatoria, de una manera de sortearlo, solo alguna maldita manera de vencerlo. Cada vez que la sometían al vil hechizo luchaba contra él. Usaba cada onza de fuerza que podía conjurar. Lo arañaba hasta que le latía la cabeza y le dolía la mente, como una banda elástica demasiado estirada. Intentó todo lo que estuvo a su alcance, todas las técnicas de bloqueo mental y meditación que se le ocurrieron para tratar de obligarse a sí misma a despertar. Y cada vez fue un fracaso desastroso. Y cada vez lo sentía más fuerte, alimentándose de su miseria y dolor como si fuera el más fino manjar, ensartando sus enredaderas de espinas un poco más profundo y exigiendo su cooperación. Sí, la rutina de Hermione se había convertido en la tortura más tediosa. Se sentía atrapada en su propio infierno personal, su castigo para expiar los pecados que había cometido desde el comienzo de la guerra. Matar, bañarse, dormir. Matar, bañarse, dormir. Una y otra vez. El jodido tibobío eterno del que estaba destinada a nunca escapar. Matar, bañarse, dormir. Matar, bañarse y dormir.
El periodo de descanso, después de que despertó del maleficio, estaba empeorando cada vez. La dejó sintiéndose como un gato al que le quitaron las garras. Estaba agitada, enfadada, tenía tanta energía reprimida, tanta agresividad, que no tenía forma de canalizar. Incluso la pintura no proporcionaba el mismo consuelo que una vez tuvo. Trató de pintar, trató de canalizar su frustración y miseria, tocar una vena y sangrar esta ira en ella y apuntarla en la pared. Pero ni siquiera eso funcionó. Todo lo que podía pintar ahora era sangre y cuerpos rotos y fuego, compensando sus pecados del día a través de pinceladas y pintura. Hermione irrumpió a través de su puerta e irrumpió en su baño. Se desabrochó furiosamente las botas de tacón y se las quitó de una patada. Se arrancó los guantes empapados de carmesí de sus brazos y se decepcionó cuando no se rompieron cuando los arrojó al suelo de la baldosa. Sus dedos, arreglados con la sangre seca de otra persona, temblaban mientras giraba bruscamente la perilla de cobre de la bañera y la tina comenzaba a llenarse con agua hirviendo. Su túnica de mortífago se sentía demasiado apretada, se sentía claustrofóbica. Ella necesitaba quitársela. Se arrancó el tocado dorado de su cabello sin importarle que le arrancara algunos de sus rizos de raíz, solo quería quitarlo de su cabello. Necesitaba meterse en ese baño para poder limpiar la sangre, las cenizas y la carne desgarrada de su cuerpo. Restregaba cada centímetro de su piel hasta dejarla en carne viva, agrietada y limpia de nuevo. Se sentía en el baño durante horas, si fuera necesario. Se regañaría a sí misma, herviría este parásito de una maldición que sentía. Granger. Una voz mordaz se burló desde la puerta, haciéndose más fuerte con cada paso. ¿Puedes dejar de huir por 2 bastardos segundos? Aún no he terminado contigo. Hermione cerró los ojos con indignación y sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la tapa del baño de cobre. Oh, ¿podrías simplemente joderte, Malfoy? No puedes dejarme en paz. Manos frías se cerraron alrededor de su brazo antes de que pudiera terminar su insulto, y un fuerte agarre la hizo girar para enfrentarlo. Mirar a Malfoy después de una misión era como mirarse en un espejo. Ella supo, mientras lo miraba fijamente, que la misma sangre que se estaba secando en sus mechones rubios blancos también se estaba apelmazando en sus rizos. La misma sangre que corría por su rostro también se estaba secando en el de ella. Vio la misma expresión enloquecida y hueca en sus ojos, la que solo conocían los soldados recién salidos del campo de batalla, el que solo los verdugos con sangre goteando de sus manos reconocían, y la hizo sentir enferma. Te dije que no salieras corriendo, podrías haberte lastimado. No creas que no te vi intentar ponerte frente a la maldición cortante de Theo. Puso una mano sobre cualquiera de sus hombros tratando de mantenerla quieta mientras sus ojos revisaban cada centímetro de ella buscando heridas que no estaban ahí. ¿Qué diablos te pasa? Esa maldición te habría partido por la mitad. Casi consigues que te maten. Sí, Malfoy, la palabra clave es casi. Siseó Hermione sintiendo su ira hirviendo a fuego lento, peligrosamente cerca de la superficie. Ella se sacudió de su agarre, tratando de luchar contra él, pero las manos en sus hombros simplemente apretaron, abrazándola con más fuerza. Casi me mato, casi me paré frente a un maleficio que podría haber terminado con mi miserable existencia. Pero adivinen qué, tu Demon Hex me impidió ser capaz de hacerlo. Sus dedos se aflojaron una fracción. Sus ojos sin vida parpadearon. Lo intenté, realmente traté de hacerlo. Ella le quitó las manos de sus hombros con un fuerte golpe. Todo en lo que podía pensar era en lo maravilloso que sería pararme en medio del campo, caminar frente a esa maldición y dejar que me partiera en dos. Qué alivio sentiría de finalmente poner fin a este jueguecito enfermizo. Tú y tu amo han acuñado y ya no tendrán que asesinar por ti. Sus labios se torcieron en la comisura, pero no dijo una palabra. Hermione no le dio la oportunidad de hacerlo. Pero simplemente no pudiste evitarlo. También tenías que poner fin a eso, ¿no es así?
Cada vez que intentaba ponerme frente a una maldición, las cuerdas de ese vil maleficio me hacían retroceder. No puedo, ni siquiera puedo matarme, le gritó a la cara mientras se bajaba la túnica por los brazos y la arrojaba al suelo. Así que felicidades, hay otra cosa que me has quitado. Hip hip hurra. Tú, maestro, estará tan complacido contigo. Sus manos se estiraron hacia la cremallera de la parte posterior de su cuello y los ojos de Malfoy se abrieron cuando se dio cuenta de que no iba a esperar a que él se fuera para desnudarse. La agarró por los hombros de nuevo, deteniéndola, justo cuando sus dedos se cerraron alrededor de la etiqueta de la cremallera. Granger, no te atrevas a quitarte la ropa. Oh, muévete, Malfoy. Hermione siseó. Ella le metió el codo en el antebrazo y lo obligó a soltarla. Has irrumpido a través de años de mis recuerdos, sin considerar por un momento cómo me haría sentir. Diría que eso es 1000 veces más íntimo que verme desnuda, ¿no? Sus manos volvieron a la cremallera. Esto no es un juego. Malfoy gruñó con los dientes apretados. Deja de joder. ¿O qué? Su labio se curvó en un gruñido. ¿Qué vas a hacer? Sus fosas nasales se ensancharon mientras la miraba, aparentemente sin una respuesta, así que ella continuó. No puedes lastimarme más. Soy el nuevo juguete favorito de tu amo. Él no puede tenerme en una condición menos que perfecta. No puede tener a su nuevo verdugo, su nueva mascota favorita fuera de servicio. En algún lugar, en la parte racional de su cerebro, Hermione sabía que podría arrepentirse más tarde. En algún lugar, su subconsciente estaba gritando que era una mala idea. La peor y más terrible decisión desde el comienzo de los malditos tiempos, pero no podía escucharlo en este momento. Esa parte de ella estaba escondida, enterrada profundamente bajo capas de ira, y los ojos aterrorizados de aquellos a los que había masacrado ese día, ahogado por la sinfonía de malditos gritos de aquellos que habían suplicado por sus vidas al final de su varita. Y ella todavía estaba cubierta por su sangre. Podía olerlo en ella, repugnante y adherido a su ropa y piel, enterrando el hedor en sus fosas nasales. No le importaba que Malfoy aún no hubiera salido de la habitación. Iba a meterse en el baño y limpiarse los fantasmas del día, ya sea que él estuviera ahí o no. Él podía traer el trasero de los mortífagos por lo que a ella le importaba. Abran una botella de champán y disfruten del espectáculo. Ya no le importaba. En todo lo que podía pensar en esos momentos era en lo mucho que deseaba quitarse ese repugnante uniforme. Nada más importaba, solo necesitaba conseguirlo. La respiración de Malfoy se cortó cuando escuchó que la cremallera bajaba lentamente por su espalda. Me ha secuestrado y plantado ese horrible maleficio en mi cabeza. Ella mantuvo sus ojos en los de él, mientras la cremallera llegaba a la parte inferior de su columna. Los dientes se soltaron y la tela se separó. Me has hecho asesinar a soldados que sabías que no iban a defenderse. No si eso significaba lastimarme. Sacó uno de sus brazos del apretado uniforme de cuero. Eran personas. Buena gente, y me hiciste matarlos. Usó una mano para sostener la prenda sobre su pecho cubriendo su pudor, mientras liberaba su otro brazo. Y ahora tu maestro planea usarme para eliminar a toda la organización de personas que he pasado años protegiendo. Tan pronto como soltó la tela, tan pronto como cayó al suelo y dejó su pecho completamente desnudo, la tensión en el aire se hizo tangible, calentando el espacio a su alrededor, sofocando el oxígeno. Los ojos de Malfoy permanecieron pegados a los de ella, firmes, pero ardiendo con el deseo de disfrutar la tentación que le estaba ofreciendo, y extrañamente descubrió que le gustaba. Desde su captura, Malfoy siempre había tenido el control. Había tenido todas las cartas, y Hermione había sido incapaz de detenerlo. En comparación con el estado del mundo, su desnudez era una tontería, pequeña y sin importancia real. Pero en ese momento, cuando agachó los dedos alrededor de la cinturilla de sus pantalones y bragas, sintió el cambio de poder entre ellos. Por una vez, solo por esta vez, prácticamente podía saborear el momento en el que la balanza se inclinaba a su favor.
En ese momento, con sus ojos ardiendo y la mandíbula rígida, supo que ella era la que tenía el control, y joder, la hizo sentir poderosa. La hizo desear más. Encendió algo de fuego en la parte interior de su abdomen y la animó. «Me has quitado todo lo demás, Malfoy», dijo en voz baja, confiada, sosteniendo su mirada, incluso mientras se inclinaba hacia adelante y se bajaba lentamente los pantalones y la ropa interior por las piernas. «Después de todo lo que has hecho». El aire se hizo más denso, perfumando el aire con tensión de la manera más deliciosa. Hermione se enderezó orgullosa y alta y se quitó los restos de su uniforme. «¿Crees que realmente me importa si me ves sin ropa?» Estaba completamente desnuda, expuesta, vulnerable, y fue lo más fuerte que se había sentido en meses. Se sintió empoderada en su desnudez, al mostrar su feminidad como si fuera el cuchillo más afilado del estante. Malfoy se congeló. Todo su cuerpo pareció ponerse rígido, la mandíbula apretada y los músculos de su cuello esforzándose por moverse, pero no bajó la mirada. Sus ojos permanecieron pegados a los de ella y Hermione se encontró atrapada, casi atrapada por la mirada que tenía. En su mayoría eran grises, pero había grietas azul océano luchando por salir a la superficie. Ella estaba llegando a él, haciéndolo sentir incómodo. Bien, tenía la intención de hacerlo jodidamente retorcerse. «Adelante, echa un vistazo», lo desafió, dando un paso atrás y manteniendo los brazos abiertos a cada lado de ella, mostrándose más de lo que ya era. Malfoy pasó la lengua por sus dientes inferiores. Sus manos se cerraron en puños, pero sus ojos no se movieron, todavía fijos en los de ella. «¿Qué te detiene?», ella continuó, decidida a hacerle ceder, a ganar. «Toma un pezón». Dio un paso atrás y se sentó en la tapa de la bañera, de cobre, golpeando con las uñas la tina metálica con impaciencia. «Te reto, Draco». Él respiró hondo, sus hombros se contrajeron y justo cuando ella pensó que estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, sus ojos parpadearon hacia abajo. Un cosquilleo satisfactorio recorrió su espalda y cuando notó la forma en la que sus ojos cambiaron en el instante en que se rindió. No podía recordar la última vez que un hombre la había visto desnuda, y estaba segura de que ninguno de ellos la había mirado así. Primordial, la necesidad de reclamar y poseer ardía alrededor de su iris, jodidamente hambriento. Casi hizo que su boca se secara. Él respiró hondo con los dientes apretados y gimió bajo en la parte posterior de su garganta, mientras trazaba sobre ella cada curva de inclinación de su cintura, tomando su tiempo, bebiéndola pulgada a pulgada. Su mirada era de las cosas más intensas que jamás había experimentado. Prácticamente podía sentir sus ojos mientras recorrían su cuerpo. No podía quitarle los ojos de encima, y él ciertamente no podía apartar la mirada de ella. Sintió el calor de su pecho. Pudo sentir un rubor coloreando sus mejillas cuando sus ojos se posaron en el espacio entre sus caderas, y luego dio un paso hacia ella, y el pulso le latía en las venas. Cerró la distancia entre ellos rápidamente, en trance. Sus ojos se detuvieron en su cuerpo durante todo el viaje, en sus senos, sus caderas, su cintura, como si no pudiera apartar la mirada. Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que no pudiera oler nada más que hierbabuena y humo, y su corazón se detuvo cuando él se inclinó hacia adelante. ¡Oh, mierda! Su nariz rozó la de ella. Iba a... Sus ojos se deslizaron de nuevo hacia los de ella, perezosamente, casi borrachos. Levantó la mano. Él no se atrevería. El aliento se le quedó atascado en la garganta. Él no se atrevería a... Malfoy se presionó más cerca, su pecho a centímetros del de ella. Su corazón se detuvo a medio latido. Podía sentir su aliento en su rostro. Reprimió un escalofrío cuando sintió el frío mordisco de sus anillos mientras rozaban suavemente el lado izquierdo de su caja torácica.
Justo cuando ella se preparaba para su toque, él la rodeó y abrió los grifos de la bañera que estaban justo detrás de sus caderas. El agua dejó de correr inmediatamente del grifo, y Malfoy sostuvo su mirada durante 5 latidos más, antes de girar bruscamente sobre sus talones y salir de la habitación. Cuando cerró la puerta detrás de él, Hermione soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo y se hundió en la bañera que no sabía que había comenzado a desbordarse. 20 de abril. No los mires. Hermione se dio la vuelta y lanzó un hechizo cortante decapitando al soldado muggle que disparaba bala tras bala al escudo de Nott. No mires sus caras. Lanzó una bombarda a otro soldado haciendo que sus piernas explotaran bajo él como si se hubiera pisado una mina terrestre. No los mires. Un hexágono que explota en la ventana de un edificio desintegrando al francotirador posado allí. No los mires. Otra maldición, otro soldado aterrizando bajo su arma solo para ser cortado por Hermione. No mires sus caras. Y luego otro. No recuerdes sus ojos. Y luego otro. Deseó que sus músculos se detuvieran. Intentó todo lo que se le ocurrió para luchar contra la forma en la que su brazo sobresalía y lanzaba maldición tras maldición, pero como de costumbre nada funcionó. Como de costumbre, ella era una esclava del maleficio, incapaz de detenerlo. Su espíritu estaba casi tan quebrado como la ciudad de Lincoln que la rodeaba. El lugar estaba desmoronado, el humo se elevaba en el aire, había fuego por todas partes y las balas de las maldiciones parecían dispararse desde todos los rincones, pero ninguna de ellas apuntaba a Hermione. Voldemort había esperado que esta misión fuera rápida, fácil y sin contratiempos. Se habían enterado de una base secreta cerca de la antigua universidad y habían ordenado a sus seguidores que la destruyeran. El corazón de Hermione se había derrumbado cuando Voldemort le había dado las instrucciones, sabiendo que tenía razón. El ataque sería fácil, con muy poca resistencia. Solo un puñado de soldados residían ahí. Esa base en particular se utilizó como refugio seguro para los refugiados. Era un refugio, un lugar tranquilo donde los niños podían jugar y las familias podían reunirse. Almacenaban medicinas y alimentos, no armas y bombas. Lo derribarían rápidamente. Descenderían sobre él como una manada de lobos hambrientos sobre un ciervo solitario y herido. Solo que esta vez la base no estaba indefensa. Esta vez la orden estaba preparada. Los niños y refugiados se habían ido, ya evacuados, y fueron reemplazados por formaciones de magos experimentados y soldados con ametralladoras. Habían francotiradores listos en los tejados y tanques traídos, preparados y todo apuntando con sus cañones al mismo callejón en el que habían aparecido los mortífagos. Medusa debe haberles advertido, y el ataque fue un baño de sangre. Otro que muerde el polvo. Hermione escuchó a Theo cantar cerca, moviendo su pie al ritmo imaginario mientras decapitaba a una bruja que ella no reconoció. Otro que muerde el polvo. Hermione se dio la vuelta para lanzar un embrujo de derribo, arrojando a un soldado muggle contra la pared de concreto detrás de él. Su sangre pareció esparcirse en el ladrillo por el impacto. Esperaba que lo matara instantáneamente. «Ay, lo sentirá por la mañana», agregó Nott, queriendo iniciar una conversación con ella en medio de la pelea, como siempre lo hacía. Habría rebanado la cabeza de los idiotas engreídos, pero ¿solo soy yo? Lo volvió a lanzar otra maldición cortante por el rabillo del ojo. Cortó a otros 3 magos por la mitad, desde el hombro hasta la cadera. Hermione aprendió rápidamente que ese método particular de ejecución era su favorito, a la par de poner las propias armas de los soldados contra ellos. ¡Ojo! ¿Alguien más vio eso? 3 en 1. Eso tiene que ser un nuevo récord, seguramente. Vitoreó con orgullo, como si todos disfrutaran matando tanto como él. Exijo saber quién lleva la puntuación y si eso se contó correctamente. Un soldado muggle saltó desde una esquina oculta apuntando con el rifle a la pareja, pero Nott lanzó una maldición asesina antes de que el pobre diablo hubiera disparado una sola bala. Otro que muerde el polvo.
Nod comenzó a cantar para sí mismo nuevamente, afirmando verbalmente la adición a su recuento de muertes. Y otro se fue, y otro se fue, y otro muerde el polvo. Otro soldado apareció detrás de un coche en llamas con una granada en la mano. «Oye, te voy a atrapar a ti también». Teo se dio la vuelta bailando y apuntó un bombarda al pobre soldado, haciendo que su cabeza explotara con el impacto. «Otro que muerde el polvo». «Por el bien de Salazar, si no dejas de cantar», gruñó la máscara de demonio junto a Hermione. «Te juro que te arrancaré la lengua y te la meteré por la garganta». Un vistazo de una chaqueta de cuero azul suave en la distancia llamó la atención de Hermione, y sintió que el mundo entero había dejado de girar sobre su eje, cuando notó a la bruja a la que le pertenecía. Fleur Weasley. No la había visto en meses, y la vista del cabello rubio de Fleur recogido en una cola de caballo y manchado de sangre casi hizo que sus rodillas se doblara. Fleur resultó gravemente herida. Tenía una mano presionada firmemente contra su caja torácica, y la sangre se acumulaba entre sus dedos mientras cojeaba hacia un edificio destruido, presumiblemente para ponerse a cubierto. Entonces el maleficio se hizo cargo. Hermione comenzó a caminar hacia el edificio, un restaurante en ruinas con la varita desenvainada y preparada. No podía matar a Fleur, era la mejor sanadira que tenía la orden. Sus habilidades eran inigualables, su trabajo de sanación fue milagroso, su muerte sería una pérdida catastrófica para ellos. Sí, Hermione lo sabía, pero eso no la detuvo. Trató de luchar contra el maleficio mientras la impulsaba hacia adelante. Trató con cada onza de fuerza que tenía para obligar a sus músculos a quedarse quietos, hacer que sus piernas dejaran de moverse. Dios, ella solo quería que se detuviera, pero no podía. Sin importar lo mucho que lo intentara, el maleficio se había clavado demasiado profundo y le daban ganas de gritar. En esos momentos, The Demon Hex no perdonaba. Sacó todos los recuerdos dolorosos a la superficie, arrastró todo lo que pudo para herir a Hermione, hacerla enojar. El momento en el que Kingsley le contó sobre el asesinato de sus padres, la forma en que cayó de rodillas mientras la tierra se desvanecía bajo sus pies. La rabia que sintió cuando ese mismo líder le dijo que no había nada que hacer, que la orden no tomaría represalias. La euforia que había sentido al degollar a Charlotte Roth, la forma vengativa en que sus venas habían vibrado de triunfo cuando había matado a Mark Kinroth, que indescriptiblemente bien se había sentido al cortar cada capa de su piel, quitar cada uno de sus dedos uno por uno antes de que ella finalmente lo ejecutara. Esos momentos pasaron detrás de sus ojos mientras marchaba hacia el restaurante, repitiéndose una y otra vez. Podría escuchar a Fleur gritar en el instante en que cruzó la puerta. Su adrenalina se disparó, y sintió que el maleficio se intensificaba a medida que los gritos alcanzaban nuevos niveles. Sintió su influencia arañando su cerebro, enroscándose más fuerte alrededor de ella, abrazando sus venas como ácido, torciendo cada músculo y ordenándole que matara. Hermione corrió hacia las cocinas en la parte trasera del restaurante. Los vidrios rotos se desquebrajaron bajo sus pies mientras corría hacia la fuente de los gritos. Los ojos de Fleur se dispararon tan pronto como Hermione irrumpió por las puertas. Una mezcla de conmoción y alivio teñiendo sus delicados rasgos. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra un frigorífico de metal reflectante. La sangre brotaba de un corte profundo a lo largo del lado derecho de su torso, y una de sus costillas sobresalía de la herida. «Hermione», dijo sin aliento mientras su varita se detenía sobre la herida profunda. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Adelante», sisió una nueva voz mortal en el fondo de su mente. La maldición se manifestó. «Mátala». Fleur estaba débil, peligrosamente herida. Sería demasiado fácil matarla, demasiado fácil para tirarla al suelo y aplastar su delicada tráquea con su bota. «Mátala», la animó la voz, baja y tentadora. «Hazlo». Hermione fue superada por el impulso de matar. Quería arrancar los órganos de Fleur de su cuerpo,
colgarla, romperle las costillas, separarla de su cuerpo y usarla para arrancarse los ojos. —¿Hermione? Fleur jadeó. —¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en los ojos? —Mátala. No, Fleur. Oh, Dios, ella no podía matar a Fleur. Los ojos de Fleur se agrandaron en el instante en el que Hermione la apuntó con su varita. Alcanzó su propia arma por instinto, pero Hermione siempre había sido rápida con el trabajo de encantamiento. Desarmó a Fleur incluso antes de que hubiera apuntado. Eso es todo. Ella está indefensa, persistió la voz. Las sienes de Hermione palpitaron mientras luchaba contra eso. Hazlo, hazlo, ahora. Se sentirá tan bien, mejor que los demás. Hermione captó su reflejo en la superficie metálica de las puertas del armario. Captó la imagen del monstruo con ojos negros y goteando sangre, y supo que la imagen se grabaría en su mente para siempre. Después de esto, después de que ella matara a Fleur, ella realmente estaría perdida en el maleficio. La oscuridad para siempre marcada en su alma después de eso. No habría regreso a la luz. Hermione levantó su varita, la punta reuniendo esa verde luz demasiado familiar. ¡Expelliarmus! La varita de Malfoy salió volando de la mano de Hermione y voló por la cocina hasta la palma de la mano de su legítimo dueño. Malfoy se arrancó la máscara de demonio de la cara. Su expresión era severa, feroz. Granger siseó, arremetiendo contra ella. «Detente». Pero el maleficio aún no había terminado con ella, y estaba en una cocina muy grande, todavía equipada con utensilios afilados y brillantes. Cuando Malfoy se acercó, Hermione se agachó bajo su brazo y agarró uno de los grandes cuchillos de trinchar de la sala de la cocina. Su visión comenzó a estrecharse, tiñéndose de rojo, cuando la sed de sangre la envenenó. La voz asesina susurró en su cabeza animándola, debilitando su lucha. Marchó hasta su presa deleitándose con la expresión horrorizada de Fleur y el terror en sus ojos. Tiró el cuchillo que tenía en la mano apuntando con la afilada hoja metálica y capturó la garganta de Fleur. Las muñecas de Malfoy enjaularon las de ella con un fuerte agarre. Él la arrastró hacia atrás ignorando la forma en la que ella pateaba y gritaba en su agarre, y la estrelló contra la isla, en medio de la cocina. ¡Suficiente! Malfoy se cirnió sobre ella, sostuvo una de sus muñecas en cada una de sus manos y las inmovilizó a ambos lados de ella. Una ira abrasadora hirvió a través de ella. El maleficio trepó por su espina dorsal mientras luchaba por quitarse a Malfoy de encima. Ella sacudió su muñeca esperando cortarle el brazo con el cuchillo, pero los labios de Malfoy estaban rozando la concha de su oreja antes de que detuviera la oportunidad. Daemonium sonum. En el instante que dijo las palabras, el maleficio comenzó a retirarse. Sintió que todo lo demás oscureció. No podía ver. No podía concentrarse en nada más que en el maleficio. Se arañó a través de su cuerpo, luchando por liberarse, retrocediendo. Se movió rápidamente. El dolor la atravesó. Cuando el maleficio arrastró sus espinas a través de su cuerpo sin querer ser enjaulado de nuevo. Pero valió la pena. Valió la pena el terrible dolor en su cabeza, la forma en que se sintió como si le estuvieran resquebrajando el cráneo, porque significaba que el maleficio se había ido. Lo inesperado de su libertad le quitó el aire de los pulmones. Se sintió mareada. Un zumbido sonó en sus oídos y cuando todo se enfocó. Ella tomó una gran bocanada de aire y luego otra y luego otra. No podía tener suficiente. Siempre había sabido así de limpio. Shh, está bien. Una de las manos de Malfoy estaba sobre su rostro. Sus fríos nudillos rozaron su mejilla con dulzura. Está bien, se ha ido, se ha ido. Todavía se cernía sobre ella, los ojos más azules de los que había visto en semanas. Oh por Dios, Fleur. Hermione jadeó debajo de él. Su pánico comenzó a regresar y creció a medida que recuperaba el control de su cuerpo. ¿Dónde está ella? Yo no... Oh Dios, yo no pude.
Trató de levantarse y mirar a su alrededor, pero Malfoy simplemente presionó su cuerpo más cerca, asfixiándola con su túnica y atrapándola contra el mostrador. No podía respirar. Sus vías respiratorias comenzaron a contraerse, las lágrimas picaron en sus ojos, y si Malfoy no lo hubiera alcanzado a tiempo, y si ella todavía hubiera... Está bien, no la lastimaste, susurró Malfoy con urgencia, tomando su rostro entre sus manos y obligándola a mirarlo de nuevo. Ella está bien, pero necesitas calmarte. No puedo, susurró Hermione. ¿Dónde está ella? Necesito... Un pequeño ruido de platos chocaron entre sí desde el otro lado de la cocina. Llamó la atención de Malfoy y su cabeza se levantó para mirar a la bruja francesa que había creado el alboroto. «Ne restes pas là», le susurró a Fleur. Su tono contrastaba con el tono tranquilizador con el que le había estado hablando a Hermione. «¿Eres bon sort?» Hermione inclinó la cabeza y captó la expresión desconcertada de Fleur. «C'est bon chance. Parme den avant de change de beast». Malfoy gruñó de nuevo. «Magno, part». Lo que sea que le dijo Malfoy, Fleur no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Rápidamente agarró su varita del suelo y desapareció con un brusco chasquido de aparición, pero no sin antes lanzarle a Hermione una mirada confundida y asustada. «Mira, ahora se ha ido. Estás a salvo», susurró Malfoy mientras sus nudillos rozaban la mejilla de Hermione. «Ahora necesito que hagas algo por mí. Necesito que respires por mí. ¿Puedes hacer eso?» Hermione asintió lentamente, luchando contra la forma en que su caja torácica se sentía, como si estuviera apretando sus pulmones, y luchó por tomar una larga bocanada de aire. Los labios de Malfoy se torcieron en una sonrisa. «Buena niña». Volvió a respirar hondo y luego otra vez. Siguió mirándola sin romper nunca el contacto visual, mientras ella se esforzaba por ralentizar sus jadeos y su ritmo más lento y natural. «Dejaste ir a Fleur», se encontró diciendo Hermione con los dedos de los pies doblados mientras el demonio arrastraba su pulgar por su labio inferior. «¿Lo hice?» «¿Por qué?» Abrió la boca, sus ojos azules y jodidamente hermosos, descendiendo hacia los labios entreabiertos de ella, pero entonces Theodore irrumpió por las puertas de la cocina, y Hermione nunca obtuvo su respuesta. Lo que Draco le dijo a Fleur en francés es: «No te quedes ahí. ¿Eres sorda? Esta es la única oportunidad. Vete ahora antes de que cambie de opinión. Vete ahora».